Buenas tardes, mi grupo está conformado por Dayana Catherine Kitian Bustos y quien les habla, Joana Catherine Castellanos González. Bueno, el tema que nosotras elegimos para nuestro trabajo fue la necesidad e importancia de que existan mecanismos efectivos de protección de derechos humanos hacia los periodistas en el territorio colombiano. Nosotras decidimos nombrarlo Periodismo y Derechos Humanos, una lucha constante en Colombia. Básicamente, en este trabajo, nosotras presentamos la tesis de la desprotección notable a los periodistas en el desarrollo de su profesión y cómo esta desprotección afecta el acceso a la información de toda la sociedad colombiana, además pues, de la importancia y los efectos pues, que esto conlleva. Por el enfoque del trabajo, las palabras claves que manejamos a lo largo del artículo son derechos humanos, periodismo, libertad de expresión, censura y derecho de información. Nosotras desarrollamos una investigación explicativa en la que se busca plantear la importancia del derecho de información y el respeto a la libertad de expresión, teniendo en cuenta pues, el actual contexto social colombiano, además pues, de los cambios en las formas de divulgación de información, resaltando pues, las vulneraciones a derechos a los periodistas y la censura que comúnmente sufren en Colombia. Especialmente pues en temas que cuestionan como la gestión gubernamental en la administración del país. Encontramos importante este tema por la necesaria protección al derecho de información y a la libertad de expresión y pues la gran influencia que estos tienen en el actuar de la sociedad en general, haciendo pues hincapié en que actualmente en la mayoría de los medios de comunicación pues existentes en el territorio colombiano se tiene como una influencia exterior a la hora de divulgar información, y pues obviamente que tienen notorias limitaciones mientras actúan los periodistas en Colombia. Los anteriores aspectos fueron analizados bajo el método teórico dialéctico que nos permite establecer pues, los acontecimientos que dieron paso a la vulneración de derechos humanos de periodistas, ejerciendo pues, su derecho a la libertad de expresión y también a la población del territorio colombiano, pues al negarle una información clara y veraz. Pues ya entrando de fondo al asunto, entramos a establecer la importancia de proteger los derechos humanos del periodista en Colombia. Iniciamos destacando que a lo largo de la historia el periodista ha jugado un papel fundamental, pues ha sido pues el encargado de informar a la sociedad de los hechos importantes y trascendentales que puedan generar cambios en la sociedad. Y pues He aquí el gran impacto que tiene la profesión y pues la importancia de que sea ejercida de manera correcta. Es tanta la importancia que actualmente su propósito es muy discutido. Además de que es bastante notorio que el tono del periodista siempre es plano, es decir, que en su mente existe como una barrera que le impide divisar la magnitud de su ejercicio y por ello muchas veces no logra como un profundo análisis de lo que se quiere informar. Y esto es pues por muchos factores, como por ejemplo la costumbre o las tradiciones. Y pues o la más grave, que es la que nosotros creemos, pues es como la más grave, por la gran influencia de ideales o en casos extremos, amenazas que no permiten su total, digamos, como descomposición, estudio y desenvolvimiento. Y esto lo que hace es que se pierda el sentido de la información que pretende dar. Entonces, se hace súper importantísimo que para que el periodista pueda desempeñar su papel en la sociedad con total transparencia, es muy importante que el Estado pues garantice su libre expresión, ya que así pues la información que se promulgue será pues mucho más veraz y mucho más confiable y pues permite que tengamos una claridad de las cosas que suceden para poder actuar de acuerdo a nuestros pensamientos. Pues esto básicamente sucede en poca medida por la problemática que aqueja el periodismo colombiano, donde es aún más frecuente que la libertad de prensa sea limitada por los distintos grupos, ya sean políticos, ideológicos o grupos armados, surgiendo pues la censura. Entonces sí es importante garantizar el derecho a la libre expresión, el respeto a la vida, el derecho a la información y pues todos los demás con los que cuenta el respaldo internacional e interno. Entonces,
si existen estas consagraciones en ordenamientos jurídicos internacionales y nacionales y aún así es tan evidente la desprotección al periodista, pues nos surge la incógnita de mecanismos, de pues, qué mecanismos ha adoptado el Estado colombiano para proteger la circulación de la libre información y la libre expresión del periodista y si estos mecanismos eh, adoptados pues realmente representan una protección efectiva de sus derechos. Para tocar este punto es necesario mencionar que el Estado colombiano ha ratificado diversos tratados de los cuales se puede desprender una protección tanto a las personas del común como a los periodistas. Entre estos, pues encontramos como el Pacto de San José de Costa Rica, que es bien llamada la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero aún así, en Colombia actualmente la discriminación suele manifestarse a la hora de ejercer tal profesión, pues por razones que sean raza, color, sexo o religión. Entonces, en Colombia es notoria la gran desprotección hacia los derechos de los periodistas y pues se evidencia básicamente en los distintos casos de vulneración que se presentan en contra de estos y que muchas veces como que quedan en la impunidad y sin darle la importancia necesaria. Y es debido a la deficiencia de los mecanismos de protección a los derechos humanos que se supone que implementa el Estado colombiano. Respecto a esto, pues tenemos que según la Fundación para la Libertad de Prensa, en Colombia han sido asesinados 163 periodistas por razones directamente relacionadas con su trabajo. Además, pues de casos destacados como por ejemplo el reciente que fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se responsabilizó al Estado colombiano por la vulneración de derechos humanos de la periodista Ginette Bedoya por su secuestro y tortura, toda vez que no se le brindaron las garantías necesarias para desarrollar su profesión de manera segura. Pues además también encontramos tratados, también encontramos, además de los tratados anteriormente mencionados, el programa de protección a periodistas y comunicadores sociales, del cual surgió de la Unidad Nacional de Protección en 2011. Pero este modelo tiene un problema y es que es un modelo de protección de reacción y no de prevención. Entonces no cuenta, digamos, como con planes integrales de prevención definidos para mitigar los riesgos a los que se enfrentan los periodistas en ejercicio de su profesión, siendo pues este otro limitante más al ejercicio de su libertad de expresión y de prensa, porque pues básicamente si no existen medios que prevengan situaciones de peligro, son más probables de suceder estas situaciones de peligro. Bueno, continuando con el desarrollo de nuestro trabajo, igualmente investigamos que esa libertad de expresión abarca toda clase de ideas que están incluidas, también aquellas que pueden considerarse que son demasiado ofensivas. Y es por eso que el derecho internacional protege la libertad de expresión, aunque hay casos en los que es legítimo limitarla, porque, por ejemplo, viola los derechos de otras personas o porque promueve o incita al odio, a la discriminación o a la violencia. Entonces, es por eso que el único límite que debe tener esa libertad de expresión es la seguridad física de las personas. Debe de haber una educación, una concientización sobre lo que es su valor, porque no se puede pensar en informar a través del miedo. Y es que esa libertad de expresión no solamente va para periodistas, sino también en otros ámbitos como por ejemplo la literatura o el cine o las artes. Además que actualmente el periodismo va de la mano con la tecnología y ha evolucionado hasta tal punto de crear nuevas formas de comunicación y entonces nosotros nos preguntamos cuál es esa frontera digital que tiene el periodismo y vemos entonces que la libertad de expresión depende aún de la riqueza y de los privilegios que cada persona ocupa en la sociedad. Entonces, por ejemplo, rara vez las personas más ricas y más poderosas son las que se ven limitadas a la hora de expresar sus opiniones. Además que no solamente se combate con ese querer silenciar la libre expresión, sino también un arma silenciosa que en tiempos de pandemia cobró gran poder, como lo son las fake news, y es allí donde se le debe dar una mayor importancia a la responsabilidad cívica, a la garantía del acceso a la información para cuidar que esta sea una información de calidad y veracidad. Entonces, en ese sentido, es importante
el rol que juega el Estado colombiano, porque debe ejercer su poder punitivo adelantando investigaciones que sean necesarias para conocer esas circunstancias que dieron lugar a los hechos, además de estar protegiendo a los periodistas, protege también esa información y de una manera accesoria o de una manera subsidiaria también a las personas que van a recibir esa información. Pero lamentablemente este panorama en Colombia es muy desalentador, ya que, por ejemplo, se han establecido 100 casos, de los cuales han quedado archivados en total impunidad por prescripción y vencimiento de términos. Entonces, la garantía de los derechos de los periodistas es una obligación estatal en donde no debe limitarse a adoptar medidas después de que hayan ocurrido los hechos, sino que por el contrario se necesitan ciertas acciones de prevención que estén dirigidas a atacar algunas de las causas profundas de la violencia contra los periodistas y de la impunidad. Ya para concluir nuestro trabajo, podemos sintetizar que los estados tienen ese deber de investigar, de juzgar, de sancionar todos los autores de los delitos que se cometen contra los periodistas. Básicamente, esta obligación implica 5 aspectos. El primero de ellos es que se adopte un marco institucional que sea adecuado, que asigne esa responsabilidad de investigar, de juzgar dichos delitos a las autoridades que estén, claro, en mejores condiciones para resolverlos, y que, por ejemplo, cuenten con suficientes recursos, no solamente humanos, sino también logísticos, científicos, y que también tengan cierta autonomía y cierta independencia para que estos mismos actúen. Entonces, se les debe brindar una capacitación y adoptar medidas para que se protejan los contextos en donde exista un riesgo continuo, donde se produzcan pues actos de violencia contra estos periodistas y donde prevalezca la impunidad. Es por eso que en nuestra investigación encontramos que la OEA le ha recomendado a los estados crear unidades de investigación, pero que estas unidades de investigación estén especializadas en delitos contra la libertad de expresión. El siguiente punto es actuar con debida diligencia y acotar las líneas de investigación que estén vinculadas con el ejercicio periodístico. Aquí vemos que es importante asegurar que no hayan omisiones en la recopilación de pruebas y que esa investigación se haga con total y absoluta transparencia, es decir, que se garantice el artículo 8 sobre las garantías judiciales de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y pues ya de no ser así, habrá menos posibilidades de conseguir resultados. Además que muchas personas generarían esos cuestionamientos sobre si la voluntad del Estado o de las autoridades es correcta a la hora de resolver determinados casos. El siguiente punto es efectuar investigaciones en un plazo razonable y en donde se deben evitar es aquí donde se deben evitar esas dilataciones y entorpecimientos que sean injustificados y que por lo tanto produzcan o conduzcan a esa impunidad. Entonces, esa demora excesiva en esas investigaciones de esos actos de violencia pueden constituir básicamente una misma violación de esas garantías judiciales. Igualmente que el siguiente punto es remover los obstáculos legales a la investigación y sanción proporcionada y efectiva de los delitos más graves contra los periodistas. Básicamente aquí hacemos mención a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona que el uso de ciertas leyes de amnistía general básicamente lo que hacen es obstaculizar esa investigación de los hechos graves de violaciones de derechos humanos que sean cometidos contra periodistas. Y ya el último punto es facilitar la participación de las víctimas o sus familiares en lo que son todas las etapas del proceso de la investigación en el juicio correspondiente. Ya para concluir, el Estado colombiano ha sido demasiado deficiente en la implementación de los tratados internacionales respecto de la protección de los derechos de los periodistas. Y esto genera un resultado de que se afecta demasiado la información que cada persona en cada hogar está recibiendo. Y al afectar a esos periodistas, pues obviamente también se afecta esa libertad de expresión y los demás derechos accesorios, como por ejemplo la integridad personal. Entonces aquí lo que se hace es que se crea una sociedad demasiado desinformada y atada a falsas noticias que van a generar un desconcierto y es en ese momento donde nosotros nos vamos a encontrar en un estado de total vulnerabilidad.